Una de las artes difíciles de un directivo es poder lograr alinear la visión del gerente, alinear la visión de su director de área o mando medio a la dirección de la dirección general o de la gerencia general, los capitalistas o dueños de la compañía. Esto tiene un proceso, esto tiene un proceso cultural, esto tiene un proceso social, ha tenido una evolución en el mundo desde diferentes lugares. Por lo general en mis conferencias hablamos de 3 temas que son importantes y fundamentales. Uno tiene que ver con inteligencia emocional en el área laboral, el otro es el manejo de conflictos y después las últimas tendencias o las últimas evaluaciones en recursos humanos que nos enseñan los cambios que necesitamos tener. Quisiera enlazar un poco estas 3 áreas, estos 3 temas para conversar con ustedes y compartir estas experiencias que vivimos a veces haciendo el trabajo de coaching en las empresas o también en las conferencias o talleres que nos ayudan a visualizar en las diferentes culturas, en los diferentes países de la región, formas a veces distintas de ver un mismo problema o una misma solución o situación. Hablemos de inteligencia emocional. Inteligencia emocional es llevar nuestra inteligencia a nuestras emociones. De qué forma gestionamos las cosas que sentimos por nosotros mismos o las cosas que los demás hacen que nosotros podamos sentir. Podemos aprender a tomar decisiones con inteligencia emocional, y hablando de empresas, podemos ser empresas con inteligencia emocional que toman ese tipo de decisiones que son acertadas no solamente porque una gráfica, porque un estudio, porque una evaluación ha dado un resultado determinado después de un proceso, sino que además los directivos empiezan a utilizar las habilidades de inteligencia emocional al tomar decisiones. Hace muchos años en Estados Unidos se le preguntó a directivos de empresas en Nueva York de qué forma ellos tomaban las decisiones, de qué forma ellos evaluaban y después decidían. Es importante entender la respuesta. La respuesta fue muy simple, la respuesta fue notable. Nosotros tomamos en cuenta, dijeron, todo lo que el mercado nos está diciendo. Lo que nos habla de nuestra competencia, de cómo estamos nosotros posicionados, del momento económico, del momento del entorno del país, del momento interno, social, político. Pero también tomamos las decisiones en base a lo que sentimos. Y esto, gente, tiene que ver con inteligencia emocional. Cuando hablemos de inteligencia emocional en una de las conferencias o en uno de los videos que estamos preparando, vamos a ver que hay una parte de nuestras neuronas, se llaman inhibitorias, que nos ayudan a potenciar la forma de tomar decisiones de la manera adecuada. Entonces, pasando por la inteligencia emocional, que es que cuando somos gerentes o directivos, en realidad cuanto más cargo tenemos dentro de una estructura, mayor inteligencia emocional necesitamos tener, porque dejamos de gestionar solamente personas para empezar a gestionar situaciones muchas veces adversas y muchísimas veces situaciones que no esperamos, situaciones que nos caen del cielo en un día normal y que nos cambian de repente toda la rutina y nos cambian la forma inclusive hasta de ver una situación determinada. Por eso necesitamos tener inteligencia emocional para tomar decisiones. El manejo de conflictos. Muchas veces pensamos tanto tiempo en el problema, pensamos tanto tiempo en
en buscar la solución, pero no analizamos muchas veces la raíz del problema. Cuando se gestionan situaciones de conflicto, hablemos del área laboral que estamos tratando hoy. Muchas veces tiene que ver por un desacuerdo en la visión. Muchas veces tiene que ver por una falta de empatía de los actores. Muchas veces tiene que ver por no alinearse a la visión de la dirección, o alinearse pero no estar convencidos y entonces no actuar en consecuencia. La mayor parte de los conflictos tiene su raíz en una diferencia ante un punto determinado, pero no trabajamos en la solución del conflicto. Trabajamos en lo general, o apuntamos o se entra en el juego en lo general los entornos. Entra en juego en lo general un área del conflicto que tiene que ver con el poder. Yo necesito ganar sobre ti. Yo necesito tomar mis decisiones y demostrar que soy un mejor gerente o un mejor gestor de determinados recursos, olvidando muchas veces el objetivo de la empresa o de la compañía. El conflicto viene porque es lo que yo digo, como yo lo digo, a la manera que yo digo, sin tomar en cuenta a los colaboradores, sin tomar en cuenta cómo ven la situación y cómo la perciben. Y esto es fundamental. Es fundamental. No podemos trabajar de forma adecuada, no podemos trabajar de forma enérgica con una solución real si no pensamos en el conflicto, si no pensamos en la situación. Los problemas de conflicto se resuelven en la raíz del conflicto. Los problemas de conflicto se resuelven dejando de lado los intereses personales, económicos o de posicionamiento, para poner en el lugar adecuado los intereses de la compañía. Y muchas veces vamos a encontrar que los intereses de la compañía no están alineados o no son los mismos intereses que yo, gerente, o yo, mando medio, tengo. Muchas veces tomar una decisión empresarial como gerente va contra mis propios beneficios. Y ahí es cuando estamos en un conflicto difícil. Y ahí es cuando necesitamos empezar a cambiar, porque si nosotros resolvemos los problemas desde la raíz y desde esa visión del problema real, de buscar consenso, ¿verdad? Buscamos salidas. Ahora, mientras no nos movemos de nuestro lugar y permanecemos ahí inmóviles, solamente detrás de nuestros objetivos personales, muchas veces vamos a perder visibilidad, vamos a perder objetividad y vamos a perder fuerza. Porque en realidad en los conflictos necesitamos tener un grupo que trabaje en el área desde diferentes visiones para buscar una solución. Y acá lo recomendable es que cuando tenemos un conflicto determinado, poner a trabajar diferentes actores de diferentes departamentos, en lo ideal que sean hombres y mujeres trabajando juntos. Y ustedes me van a decir, Luis, pero ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Los hombres y mujeres pensamos y sentimos las cosas de diferente lugar, por un tema genético, por un tema social, por un tema cultural. La mujer es mucho más sanguínea y ve detalles que el hombre por ahí no ve. El hombre es más ejecutor, soluciona el problema y sigue. Pero muchas veces en esa rapidez de solucionar el problema, en ese ser más ejecutivo en determinadas áreas, hace que perdamos una percepción o que perdamos, como decimos, parte de la película. Y que el resultado final después de la decisión no sea la adecuada. Por eso, trabajar en conjunto, con diferentes visiones, haciendo una tormenta de ideas, haciendo por ahí consensos, pero con la mente y el sentimiento abierto de que puede ser que lo que yo estoy planteando sea un aporte, pero no sea la solución total del conflicto. Entonces de esa forma vamos a empezar a crecer.
Hablamos también de la importancia de visualizar en nuestras vidas o en el ámbito laboral lo que es las distintas generaciones trabajando juntos. Esto es algo impresionante. Tenemos generaciones desde el 60 hasta hace 20 años atrás y menos, trabajando en una misma compañía, en diferentes cargos, pero con diferente capacitación en lo que tiene que ver con lo curricular, con lo académico, pero aparte con diferentes paradigmas. Y lo que era bueno para mis padres hace 50 años atrás, esa visión ante un punto en particular, seguramente hoy no sea bueno para mis hijos, porque los entornos cambiaron, porque todas las herramientas cambiaron, el escenario cambió. Nosotros, yo tengo 52 años a esta altura, 2015, y cuando nosotros crecimos sin poder equivocarnos. Crecimos en ese ambiente donde necesitábamos ganar, no podíamos volver atrás, no había opciones, aún en los juegos, aún en los estudios. Nosotros nos íbamos al colegio y si nos iba mal, nos retaba el profesor o el maestro y llegábamos a casa y en casa también no nos iba mal, porque no nos era permitido actuar mal, no nos era permitido equivocarnos, estaba mal visto desde el punto de vista social, cultural, porque a su vez nuestros padres venían de generaciones difíciles, por ahí saliendo de la guerra, en el caso de Uruguay, extranjeros, todos venidos en barco, de experiencias complicadas, con una niñez muchas veces difícil. Entonces, cuando empezamos a analizar que cada generación tiene su entorno, que cada generación tiene su visión y sus vivencias, empezamos a entender que necesitamos un cambio de las 3 generaciones ante una visión determinada. Necesitamos ese cambio. No podemos ya, siendo gerentes o directivos, teniendo 50 y pico de años, ser autoritaristas. No podemos ya a los jóvenes que tienen hoy 20 años darle una herramienta y darle un mandato o una orden, por decirlo de alguna forma, y que ellos lo cumplan a ojos ciegos. Cambió la forma de liderar, cambió la forma de tener determinados objetivos y el logro de esos objetivos. Las generaciones, los boomers, las generaciones en las que yo me crié, recuerden, no teníamos internet, no teníamos muchas herramientas que hoy los jóvenes tienen, estábamos más propensos a la vida familiar y había mucha más influencia de, como decía hoy, generaciones un poco más encuadradas en que hay que hacer lo que hay que hacer. Las generaciones siguientes hoy tienen 40, 35 años. Vivieron parte de esa experiencia, pero ya con algunos cambios. Ya sus madres empezaban a salir a trabajar y ellos empezaban a convivir con otras personas que no eran solamente sus padres en el ámbito personal, familiar. Y eso hacía que cuando salían al mercado laboral fueran un poco más abiertos en algunos sentidos. Pasamos por dictaduras que se convirtieron en gobiernos luego con elecciones y demás. Pasamos por etapas donde la educación también fue cambiando, el formato, la forma de enseñar y la forma de aprender. Se empezó a perder ese respeto por las normas en esa etapa y empezaron los jóvenes a ser más libres al momento de ejecutar y tomar decisiones. Aún ahí, todavía esta generación X es una generación bastante similar a la anterior, con algunos matices, pero se pueden entender. Lo difícil es alinear esta generación boomer, la primera, con la generación Y, que es los jóvenes que hoy están en el mercado laboral, que aprendieron desde su más tierna infancia, con juegos y con amistades,
a que nos podemos equivocar. Podemos, como decía alguien, nos ponemos a jugar con Mario Bros o lo que fuere, cualquier juego, y tenemos una vida nueva, que podemos equivocarnos. Estos conceptos con los cuales nacimos o nacieron son parte de su forma de sentir y de su forma de ser. No podemos obviar esto. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como líderes a tratar de hacer un mix de estas tres generaciones y trabajar juntos. Hoy los jóvenes no quieren líderes que los manden, quieren líderes que sean un ejemplo y que los dejen ser, que ellos van a ser, pero van a aprender del error, van a aprender de que me equivoqué y no tengo que pasar por ese camino y vuelvo. Y hay una etapa de un pequeño, una pequeña desconexión con lo que es los objetivos y demás en la juventud, pero después se encarrilan de nuevo y siguen, son muy profesionales y excelentes, pero necesitamos cambiar. Yo creo que hoy, anoche estaba pensando de que hoy contratar recursos humanos en cualquier empresa me hacía acordar al caballo de Troya. ¿Recuerdan ustedes esa experiencia? Que para poder conquistar un pueblo determinado obsequiaron a sus contrincantes, digamos, un caballo que adentro estaba lleno de guerreros para que los pudieran conquistar cuando se habían dormido. El caballo de Troya era un premio que adentro tenía una sorpresa, y que esa sorpresa causó cambios. Cuando contratamos una persona en cualquier ámbito, cualquier empresa, para cualquier departamento, estamos contratando en cierta forma y en determinado aspecto un caballo de Troya. Entonces necesitamos mucho más que antes volver a pensar y volver a analizar la persona como persona. Y acá cerramos el círculo y volvemos a inteligencia emocional. Podemos tener un masterado en alguna carrera. Podemos ser personas con una capacitación técnica muy superior. Pero ¿qué pasa cuando vamos a gestionar? ¿Qué pasa cuando vamos a transmitir? ¿Qué pasa cuando vamos a hacer que se haga? Alguien decía que el éxito de las empresas es H al cuadrado. Y ustedes me van a decir, ¿qué es H al cuadrado? H al cuadrado es hacer. Si nosotros aprendemos a hacer, aprendemos a triunfar. Pero para eso necesitamos saber qué hay dentro del caballo de Troya. Para eso necesitamos saber qué hay dentro de la persona que contratamos para gerentes. Pero no qué hay en la parte técnica. Ya sabemos que si es arquitecto tiene claro lo que son los planos, la construcción y demás. Qué hay en su formato, en su paradigma. Qué hay en la forma de liderar, en la forma de pensar, en la forma de sentir. En la medida que empezamos, o las empresas han empezado a tomar esos cambios, y hoy por hoy muchas de ellas en algunas partes del mundo están contratando profesionales para hacer un acompañamiento determinado al personal, porque ya no alcanza con darle las herramientas. Hoy necesitamos contención. Hoy necesitamos que la empresa, que los empleados, los funcionarios tengan lo que se les llama salario emocional. Necesitamos que esas personas se sientan bien. Volvemos a la pirámide de Maslow. Volvemos a que necesito que la persona, para que haga un buen trabajo, se siente identificado con mi empresa, pero además se sienta parte. Y para que se sienta parte no pasa por lo que gana.